Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguera y les mando un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas en donde estamos: Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn Radio, iVoox, YouTube y muchas más. Gracias por compartirnos, por seguirnos y por ayudarnos a llegarle a muchas más personas. También estamos en @cuadrantealfa en Twitter, como en el grupo en Telegram. Y también nos pueden encontrar en cuadrantealfa.com, que es la página de este podcast, de este espacio de opinión, en donde pueden encontrar la primera columna que ha escrito @Ivandacho sobre el balance del primer año de Gustavo Petro. Y ahí estamos ya ajustando la página para que ustedes la puedan disfrutar, puedan encontrar cada uno de los apartados de los episodios del Cuadrante Alfa. Han sucedido algunas cosas en este puente festivo. Bueno, Ivandacho ya abordó el tema del balance del primer año de Gustavo Petro y se dio a conocer, según Semana y según Fiscalía. Si ustedes miran la cronología, es curioso. Primero es Vicky Dávila, primero es Semana quienes publican el trino y después sale Fiscalía a hacer lo propio, alegando que ha sucedido una serie de informaciones que supuestamente ellos tienen, que el ELN está gestando un ataque terrorista en contra del fiscal Francisco Barbosa para atentar contra su vida, que han desplegado una millonada en dólares, que todo lo están haciendo desde Venezuela, que es que el fiscal, según Vicky Dávila, es hoy el muro de contención. Esa palabra de muro de contención la recordaba que la utilizaban los uribistas y la misma Vicky Dávila para hacer referencia a Uribe en la época de la campaña presidencial del año pasado. Es que Uribe es el muro de contención y que ha evitado que llegue el comunismo, el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI a Colombia. Y bueno, ese muro de contención pues ni ha existido y tampoco le sirvió mucho porque ganó Gustavo Petro y pues el tema del socialismo y el comunismo pues como que no está todavía por acá, ¿no? Entonces ahora dicen que ese nuevo muro de contención hoy es el fiscal Francisco Barbosa. Entonces, ¿qué es el muro de contención de la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo? O sea, un lenguaje muy similar, vuelvo y digo. Pero ya salió el ELN a desmentir, a decir que ellos no tienen ningún plan de atentar contra la vida, la integridad del honorable hoy fiscal Francisco Barbosa. Hizo lo propio el ministro de Defensa, quienes dicen que se toman muy en serio todo este tipo de amenazas, que van a empezar a realizar sus diferentes investigaciones. Y en un comunicado de prensa que dictó el mismo ministro de Defensa, Iván Velázquez, en compañía de Francisco Barbosa y rodeado de toda la cúpula militar, pues dijo lo siguiente. Inicialmente le expresamos naturalmente al señor fiscal nuestra solidaridad, el respaldo del gobierno nacional, la reafirmación de la voluntad del gobierno por dar toda la protección requerida al señor fiscal general. Pero en la evaluación de la información, lo que hemos convenido es en el seguimiento, la investigación que ha iniciado la Fiscalía General de la Nación, pero la verificación respecto de las fuentes que han suministrado la información, la determinación de la credibilidad, de la veracidad, de las posibilidades efectivas de que este hecho puesto en conocimiento sea una acción probable o también, como puede ser otra de las hipótesis, de enemigos del proceso de paz que se adelanta con el Ejército de Liberación Nacional para tratar de torpedearlo. Pensamos que con toda prudencia, pero con absoluta responsabilidad, tenemos que valorar toda esta información y adelantar las labores correspondientes. Entonces el fiscal, acompañado ahí entonces del ministro de Defensa, pues lo escucharon ustedes, Iván Velázquez opinando, diciendo que ellos no descartan nada, que van a empezar a investigar, pero que también
asumen que esto puede ser un pronunciamiento por parte de los enemigos de la paz, porque ellos asumen que hay buena voluntad por parte del ELN para buscar el tema de la paz, lo que se ha adelantado en el tema de la negociación y todo lo que es la paz total del gobierno Petro. Pero más allá de todo esto, hay que resaltar algo. El ELN ha sido, y se ha demostrado con Ecopetrol, ha sido el brazo armado útil de ciertos intereses de ciertos partidos políticos y de ciertos movimientos que buscan que Uribe siga siendo el presidente eterno, ¿no? Cada vez que sucede algo o que sencillamente hay una posición en contra de la paz desde un sector político, centro democrático, cosas así, entonces el ELN hace un atentado aquí, lanza una amenaza allá, pone un carro bomba aquí, pone un panfleto allá, vuela un oleoducto, cosas de esas. Lo que sucedió con Ecopetrol, 80 millones de dólares y hasta más. Resultó que con alianzas con el ELN, entonces sacaban petróleo, le robaban petróleo a Ecopetrol para después recuperarlo por otro lado y revenderlo y un poco más de cosas. Y por ahí está incluso el video de Jaime Garzón hablando al respecto de cómo la guerrilla coge, bombardea un oleoducto, ¿no? Estamos hablando de los años 90 cuando Jaime Garzón dijo algo así similar por el estilo. Entonces, años 90, la guerrilla se vuela un oleoducto, entonces el Estado colombiano contrata a una empresa norteamericana, una empresa extranjera para que defienda ese oleoducto, para que le haga mantenimiento, pero entonces llega el ELN o la guerrilla de turno y vuela el oleoducto en otro punto, entonces hay que contratar otra empresa para que vaya y haga exactamente lo mismo, ¿no? O sea, es un tema de necesidad, ¿cierto? El uribismo necesita de las FARC, el uribismo necesita el narcotráfico, necesita de las guerrillas para sustentar, solventar su razón de ser y seguir siendo un mal necesario dentro de la vida política. Entonces muchos dicen, no, es que hay que votar por el uribismo porque sencillamente lo necesitamos a ellos para que impongan mano dura, para que se pongan los pantalones, para que combatan el terrorismo, y el terrorismo también necesita el uribismo pues para seguir siendo vigentes. Que esto se aleja mucho de las posturas ideológicas de las guerrillas de izquierda, de esas guerrillas de corte marxista, leninista, de estas guerrillas que buscaban bajo una ideología, bajo un tema revolucionario, combatir a un régimen en común, combatir a una clase política para ellos hacerse con el poder y según ellos, según sus manifiestos, pues mejorar la vida de todas las personas que han sido oprimidas a lo largo de la historia. Esa gente que está bajo una ideología es la que están hoy sentados hablando de paz con el gobierno de Colombia. Fueron los mismos, en el caso de las FARC, quienes se sentaron para hablar de paz con el gobierno Santos. Quienes no les interesa el tema ideológico y a quienes no les interesa el tema de la paz, pues sencillamente conformaron las famosas disidencias de las FARC o sencillamente cambiaron el brazalete de FARC por asumir el brazalete del ELN o de cualquier otra banda que pueda estar ahí actuando de forma irregular, alzados en armas, porque lo que les interesa es el negocio del narcotráfico. Es bien claro que este gobierno ha querido cambiar esa lucha del narcotráfico. Ya es una discusión que se está elevando en el ámbito internacional y ni siquiera es iniciativa propia de Gustavo Petro, para que digan que es que esto es algo del comunismo, algo de la izquierda, no. El mismo Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz, durante el proceso de paz con las FARC y en sus discursos que él adelantó ante la ONU, siendo presidente y ya después como expresidente, habló del fracaso de la lucha de las drogas y de por qué hay que afrontar este tema bajo otra perspectiva, no de una lucha, sino más bien de una legalización y de una transición frente al consumo de drogas y al tráfico de estas. Bien, eso es un punto importante de una discusión que entraría entonces a afectar intereses, negocios de los narcotraficantes. Todo esto sumado al tema de la crisis que está viviendo la cocaína, crisis que está sucediendo a nivel mundial, en donde en países como Estados Unidos, que es uno de los principales consumidores de cocaína, pues está llegando otra droga sintética que es el fentanilo. Es más, Gustavo Petro advierte que la llegada del fentanilo a Colombia es inminente y que por lo tanto hay que prepararse para eso, para poder combatir, para poder contrarrestar la llegada de esa droga sintética aquí al país. Esto
también ha hecho que frente a los múltiples casos de interdicción, o sea, de que sencillamente se les cae el cargamento a los narcos, ya este gobierno pues ha adelantado sus cifras, según ellos son los que más cargamento han incautado a lo largo de este año de gobierno, dentro del balance que ellos presentaron, y también porque sencillamente los narcos no están vendiendo lo que vendían antes. Entonces están en crisis. Se están ellos reinventando, trayendo palabras de la pandemia, se están ellos reinventando y pues quieren traer lo que es el fentanilo y mirar con qué otras drogas pueden sostener el negocio. Entonces, por ese lado, de esos grupos que hoy pueden llamarse ELN, disidencias, lo que sea el nombre que le quieran poner, el brazalete de turno, pues es obvio que ellos no persiguen una ideología, sino que persiguen es el mantener un negocio netamente vinculado al narcotráfico. A ellos les conviene que haya crisis, a ellos les conviene que siga existiendo una guerra, que siga existiendo una confrontación. A ellos les interesa jodernos a nosotros como país, porque ellos no persiguen ningún fin ideológico, vuelvo y digo. Los que están bajo una premisa ideológica están hoy sentados o ya lo estuvieron sentados. FARC 2016, ELN 2023 con este gobierno. Entonces, buscan generar terror, buscan generar zozobra, y sería creíble desde ese punto de vista que lancen amenazas contra el fiscal hoy, Francisco Barbosa. Pero, ¿qué tan útiles son esas amenazas contra un fiscal ya que va de salida? A Francisco Barbosa, ¿qué? ¿Le quedan 5 meses? Él acaba su periodo en enero. Estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. 5 meses. Tenemos un fiscal que está de salida. Tenemos un fiscal que por los tiempos, por los términos procesales, no va a tener mayor adelanto frente a los procesos que pueda él iniciar. Es más, sus resultados de aquí en adelante serán de procesos que ya tienen ya un curso ya trazado, que han avanzado en algún porcentaje, pero no de lo que él pueda venir a empezar a adelantar, salvo alguna que otra audiencia preliminar frente a alguna u otra decisión que él pudiera tomar. El mismo caso de Nicolás Petro y compañía, ¿no? Que son ya audiencias en etapas preliminares que no han alcanzado aún la etapa de juicio. Por ahí Francisco Barbosa está afanado más bien con el tema de Uribe, de ver si le logran precluir, pero pues eso está en segunda instancia, toca revisar que el Tribunal Superior de Bogotá, si mal no recuerdo, pues tomó una decisión, pero eso se va a tomar sus tiempos. Realmente no va a pasar mucho, además de que se viene después la vacancia judicial en diciembre, enero, entonces no. Entonces realmente decisiones trascendentales, importantes de coyuntura por parte del fiscal, pues van a ser más bien pocas. Le quedan 5 meses a este fiscal. Entonces, si es para generar terror, si es para poner en jaque el sistema judicial, poco o nada hacen este tipo de amenazas. Poco o nada realmente pues van a ser útiles que atenten contra la vida de un fiscal. Ojo, no estoy queriendo decir que no es que le vaya a pasar nada o que sencillamente si atentan contra la vida del fiscal no va a suceder nada, no, ni más faltaba. Toda vida vale y toda vida debe respetarse. Lo que pasa es que este es un fiscal que ya está saliendo. Este es un fiscal saliente, un fiscal desgastado, un fiscal que solo mediáticamente se ha sostenido gracias a las portadas de Revista Semana y a las exclusivas, indignantes, preocupantes, urgentes que saca Vicky Dávila cada tanto. Pero realmente no tiene mayor utilidad. Aquel que se considere enemigo del fiscal, pues lo mejor que le queda es que termine su periodo. Poco o nada va a hacer él. De hecho, ha sido un fiscal que poco o nada ha hecho. Es un fiscal que se ha demostrado ser un completo incompetente, desconocedor del derecho penal, porque sí,
Si bien Francisco Barbosa es abogado y cumplió los mismos requisitos que se requiere para ser fiscal como para ser magistrado, él no es penalista, él no conoce el mundo del derecho penal, él más bien lo desconoce y en sus declaraciones pues se puede demostrar, o sea, las palabras que utiliza, los términos con los que hace referencia, pues me imagino que tendrá asesores ya penalistas, pero realmente no es que les haya aprendido mucho. Entonces vuelvo y digo, no es, o sea, es tratar de volver importante a alguien que ya no lo es. Es tratar de volver importante, necesario a alguien que realmente no lo es. Es importante y necesario para el uribismo. Al fin y al cabo, él es uribista. Y eso él no lo puede negar. Fue compañero de universidad de pupitre de Iván Duque. Le hizo campaña a Iván Duque. Fue miembro del Centro Democrático. Fue asesor de la presidencia de Iván Duque. Iván Duque lo ternó y por lo tanto está cumpliendo con los mandados que él tiene que cumplir de carácter político, como el tema de la preclusión del proceso de Uribe. Pero frente a eso no ha dado mayores resultados. Con el caso de Nicolás Petro fue otra cosa. Intentó volver este caso de Nicolás Petro, y lo hablamos largo y tendido la semana pasada en el programa del miércoles y el viernes en compañía de Iván Dacho, en donde sencillamente trató de ligar la responsabilidad o la presunta responsabilidad de Nicolás Petro y de Day Vázquez frente a unos dineros que presuntamente les ingresaron, todavía eso no se ha comprobado, con la campaña de Gustavo Petro y con el mismo Gustavo Petro, algo que el hijo resultó negando, algo que el hijo y la misma Day Vázquez afirmaron, y algo que el mismo juez de control de garantías le dijo: no hay pruebas vinculantes, por lo tanto ni siquiera se justifica que se pida medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro para que éste sea retenido de forma preliminar en el proceso. Entonces realmente es una fiscalía torpe, es una fiscalía que si no es por los titulares de semana, no es útil para los intereses del uribismo, para los intereses de los que hoy se consideran oposición y quienes asumen de forma hipócrita que tenemos el mejor fiscal de la historia del país, el muro de contención, mejor dicho, un poco más de cosas. O sea, realmente no es útil atentar contra la vida de un fiscal de pacotilla como lo es Francisco Barbosa. Por lo que a mí me huele, y a muchos más, que esto se trata de esos famosos autoatentados. O puede ser que si existe un grupo que se hace pasar por el ELN, que dejó filtrar unas amenazas, unas, no sé, movilizaciones, transacciones de un supuesto dinero, ¿no? Declaraciones, lo que quieran decir, diciendo que sí, que van a atentar contra el fiscal, pero a la larga podría hasta resultar como un falso positivo. Y espero que eso sea así. Yo personalmente espero que no atenten contra la vida del fiscal, ni más faltaba. Vuelvo y digo, todavía es importante y todavía debe ser respetado. Pero ese tema de el atentado, la amenaza, ¿no? Estos falsos positivos que ya hemos visto en ese tema, ¿no? Como lo que sucedió con Duque en el Catatumbo, el helicóptero, ¿no? Que supuestamente habían disparado contra el helicóptero del presidente Duque y eran disparos que eran, pues, imposibles en este mundo físico en el que estamos, ¿no? Balas que ingresaron por otro lado por donde no tendrían que haber ingresado. O sea, como que no. Como que son cositas que uno dice, o sea, este grupo de personas, opositores, hoy, ¿no? Sí tienen una relación con ciertos otros grupos que les son útiles a la hora de lanzar este tipo de amenazas porque sencillamente se está develando algo mucho más grave, que es lo de Ecopetrol. Es obvio que el caso de Nicolás Petro y todo lo que sucedió a nivel mediático la semana pasada fue para tapar, pues, lo de Ecopetrol. Y como eso no resultó como querían y el show mediático se les acabó,
Entonces están buscando otras cosas. Entre esas, Vicky Dávila empezó a sacar unas columnas de Mauricio Vargas, si mal no recuerdo, en donde, según el columnista del Tiempo, dice que Gustavo Petro en un estado anímico bajo va a renunciar a la presidencia. O sea, realmente están haciendo uso de cualquier cosa para distraer el tema mediático y no enfocarse en algo preocupante, y es lo de Ecopetrol. Recuerden que con lo de Nicolás Petro buscaban que el hoy gerente de Ecopetrol, que también fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro, pues renuncie, se haga a un lado y pongan a un gerente de otra corriente política, de otra, no sé, de otro origen, por decirlo así, para que este otro gerente de Ecopetrol, gerente de la campaña de Gustavo Petro, responda ante la justicia. Y eso no va a pasar. Este ya dijo que no iba a renunciar. Y no hay pruebas suficientes que establezcan que efectivamente él recibió dineros o tenía conocimiento de esto. Vuelvo y digo, escúchense los programas tanto del miércoles como del viernes pasado, en donde hasta el momento no hay sentencia condenatoria en contra de Nicolás Petro o Day Vázquez, y no hay compulsa de copias con pruebas suficientes para que el CNE, o sea, el Consejo Nacional Electoral, como también la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, entre a determinar que hubo responsabilidad por parte de la campaña de Gustavo Petro y el mismo Gustavo Petro presidente con dineros ilícitos. Así salga Vicky Dávila con unos trinos larguísimos y diciendo, está claro que Gustavo Petro conocía, está claro que Gustavo Petro recibió. No, no está claro. Vicky Dávila no es un juez. Lo que diga Semana no es palabra divina. No hay un pronunciamiento judicial al respecto. Por lo tanto, ni Gustavo Petro va a renunciar, así esté achacado anímicamente, como lo quieran ahora decir hoy los de Semana, o el columnista del Tiempo, ni el gerente de hoy Ecopetrol se va a hacer a un lado, porque no, ahorita lo importante es establecer la serie de responsabilidades frente a ese detrimento patrimonial, $80 millones. Y eso no ha sido suficiente para que salga entonces una portada de revista Semana, un urgente, indignante, preocupante de Vicky Dávila, o que sencillamente el fiscal Barbosa de las ruedas de prensa anunciando las investigaciones inmediatas serias para dejar en curso el proceso y que el nuevo fiscal, o bueno, por lo que se ve, la nueva fiscal general de la Nación entre a asumir el resto del proceso y las investigaciones correspondientes. Sí, Gustavo Petro ha presentado una terna que ha generado divisiones, terna que ha llamado la atención porque son solo 3 mujeres, o sea, no está conformado por ningún hombre, sino son 3 mujeres. Entonces Gustavo Petro las presenta a ellas como 3 penalistas, algo que es muy bueno. Algunos dicen que una de ellas tuvo cercanías con Néstor Humberto, con el tema de Odebrecht. Por el otro lado dicen que ella renunció, por el otro lado dicen que la renunciaron con el tema de las investigaciones de Odebrecht. Bueno, esto da lugar a una discusión más amplia en otro episodio podcast. Personalmente pienso yo que Gustavo Petro sacó a destiempo esa terna. A Francisco Barbosa le quedan 5 meses. La Corte se tomará su tiempo, sí, para conocer. Yo de Gustavo Petro hubiera presentado esa terna en octubre, noviembre, más tardar, teniendo en cuenta que a Francisco Barbosa se le acaba su periodo constitucional como fiscal en enero. Entonces, pero veo también que lo hizo como por tema estratégico para hacerle un poco el quite al tema de Nicolás Petro, Day Vázquez, todo lo que ha sucedido con el fiscal, porque dentro de la presentación formal de la terna por parte de Gustavo Petro, presidente, función constitucional que a él le achaca, que a él le compete, añadió un párrafo al final pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia que, en dado caso las investigaciones en contra de él o de alguno de sus hijos, o sea, Nicolás Petro o de la campaña, pues lo hagan a través de un fiscal ad hoc. Porque sí, toca hacerlo. Porque ya todo lo que suceda con la nueva fiscal que llegue, esta tendrá que declararse impedida frente a algunos hechos, como ha sucedido en anteriores oportunidades con otros fiscales. Hay que hacer una claridad y hay que tener en cuenta algo. La Constitución del 91 estableció que el periodo fiscal es de 4 años. Y que es el presidente de la República quien nombra una terna, conforma una terna para que de ahí la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia nombre fiscal.
Y como estaba establecido, era que fuera el presidente saliente, ¿no? El que conformara esa terna para que fuera el fiscal quien entrara a ejercer su labor constitucional dentro de su periodo constitucional durante el nuevo gobierno. Quien rompió eso fue Uribe. ¿Por qué? Porque Uribe, cuando se hizo elegir en el 2002, logró modificar el famoso articulito que le permitió reelegirse, o sea, Uribe, siendo presidente, reformó el artículo de la Constitución gracias a su bancada en el Congreso, dándole un beneficio a él directamente. Lo correcto era que si se iba a permitir el tema de la reelección fuera con unos nuevos candidatos y con un nuevo presidente, no con el presidente en ejercicio. Pero Uribe logró hacer eso. Entonces, Uribe al reelegirse pudo nombrar fiscal dentro de su propio gobierno. Santos hizo lo mismo. Y con Santos tuvimos al final a Néstor Humberto, que Néstor Humberto estuvo en gran parte del gobierno Duque después, y después Duque pudo nombrar a Francisco Barbosa, quien ya hoy todos lo conocen como su ex compañero pupitre y quien está hoy empecinado en sacarle la preclusión a Uribe. Entonces, venir a decir que es que Petro va a tener fiscal de bolsillo por el resto de su gobierno, pues Uribe ya lo tuvo, Santos ya lo tuvo. Tuvieron a Néstor Humberto. De hecho, Néstor Humberto sigue metiendo las narices en muchos temas de la fiscalía. Duque también hizo lo propio. Duque tuvo a Néstor Humberto y a Francisco Barbosa. O sea, Duque tuvo a 2 fiscales, ¿no? Entonces, y como el Consejo de Estado estableció que el periodo del fiscal es personal, porque había una interpretación frente a las demandas que estaban haciendo, diciendo, mire, Uribe con la reforma de la Constitución pues quedó nombrando fiscal para su propio gobierno, pues entonces el periodo del fiscal tiene que ser constitucional en el sentido que sencillamente el periodo del fiscal es inamovible y son de 4 años. Y si hay un fiscal que renuncia o un fiscal que lo sacan del cargo, como sucedió con Vivian Morales, entonces el fiscal que lo entra a suplir pues termina de cumplir ese periodo constitucional. Hubo otra interpretación ya por parte del Consejo de Estado en donde dijeron no, el periodo del fiscal es personal, entonces cada fiscal que llegue pues tiene que quedarse 4 años. Entonces así con marrullas y todo fueron alargando pues la permanencia de fiscales de bolsillo en los gobiernos de turno. Eso fue lo que pasó. Y sí, hay mucha gente que está celebrando y festejando, ay, que por fin vamos a tener fiscal mujer en Colombia. No, ya la tuvimos. Tuvimos a Vivian Morales, primera mujer fiscal de Colombia, cristiana ella, provida ella, o sea, ella es antiaborto, ella es de pensamiento cristiano, esposa de Lucio, ¿no? Fue embajadora en el gobierno de Iván Duque en Francia, pero curiosamente fue el mismo uribismo, a quien ella hoy es leal, el mismo uribismo quien la tumbó. ¿Por qué? Porque cuando ella era fiscal general adelantó los procesos en contra de Andrés Felipe Arias y gracias al tema disciplinario, a la sanción disciplinaria que le impuso el entonces Alejandro Ordóñez procurador, la fiscalía también adelantó su proceso penal ante la Corte Suprema de Justicia y condenaron e inhabilitaron a Andrés Felipe Arias. Fue tanta la ira al uribismo que José Obdulio Gaviria se tomó muy a pecho el tema y a través de sus pupilos pues logró sacar adelante la tumbada de Vivian Morales, para que después llegara a Montealegre, ya nombrado también por Santos. Santos tuvo el privilegio de ternar 3 fiscales. No sé si ustedes recuerdan ya para el final del gobierno Uribe, del segundo gobierno de Uribe, la Corte Suprema de Justicia no le aceptaba la terna, no le aceptaba la terna, no le aceptaba la terna, y hubo una pelea larga, tensa, entre la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, y Álvaro Uribe, presidente de Colombia, en donde la Corte Suprema decía, no le aceptamos la terna, hay un conflicto de intereses, está el conflicto de la parapolítica, está el conflicto de diferentes investigaciones que van en contra de los ministros, de la gente cercana de Uribe y en contra del mismo Uribe, por lo tanto no es correcto que usted tenga un fiscal. Y la Corte le peleó por temas de idoneidad de la terna, porque no era una terna imparcial, porque era una terna de uno, en donde Uribe colocaba a 2 personas
ahí venías a recoger y donde solo uno era suficientemente protagonista para que este fuera elegido fiscal. Y esa pelea duró tanto que llegó Santos en el 2010, asumió la presidencia y destrabó nombrando una nueva terna. Una de las primeras cosas que hizo Santos como presidente en el 2010 fue enviar una nueva terna, de la que ahí fue elegida Vivian Morales. Le tumban a Vivian Morales, entonces Santos manda su segunda terna, quedó Monte Alegre, termina Monte Alegre y bueno, búsquense todo lo de Monte Alegre y la Tocarruncho. Y después termina el periodo de Monte Alegre y como Santos se hizo reelegir, pues volvió a mandar una tercera terna para que quedara ahí Néstor Humberto Martínez. Lastimosamente, en esa terna no quedó y no quedó nombrado Yesid Reyes. Yo sí tenía mucha fuerza, tenía las mejores esperanzas en su momento para que el hijo de ese aquel presidente de la Corte Suprema de Justicia inmolado en la toma del Palacio de Justicia, pues nada, Yesid Reyes, exministro de Justicia y otras cosas más, un gran jurista, hubiera quedado como fiscal. Otro hubiera sido la voz y otra hubiera sido la función que habría llevado a cabo. Pero no, la Corte prefirió en esos caprichos de la Corte, porque en todo esto también tengo mucha responsabilidad la Corte Suprema de Justicia. Nombró a Néstor Humberto Martínez y ya después en el transcurso del gobierno Duque, pues Duque puso a Francisco Barbosa. Esperemos entonces que pues, esta terna de Petro, de estas tres fiscales, sirva para que la Corte tome una decisión y escoja a la mejor. Es que la Corte a veces tiene sus cositas. Y para volver al punto anterior, considero yo que esta presentación de esta terna fue un poco apresurada. Esto era para que Petro lo hubiera estudiado un poquito más. No se hubiera afanado. Yo sé que Petro estaba que se ternaba ya y que hacía su lista de la terna para presentarla. Pero pues es que a Barbosa todavía le quedan 5 meses. Y presentarla en agosto, pues como para qué. Hubieran esperado un poquito y le hubieran presentado en octubre, noviembre, para que ahí sí la Corte tenga un poco más de plazo, tranquilo, sin afanes y decida. Aún así, presentada ya la terna, la agenda de la sala plena, pues va a ser revisar cuándo van a escoger el fiscal. Muy seguramente, la Corte se va a tomar su tiempo. No se va a afanar. Dijo, pues ya que Petro se pone de afanoso, pues nosotros no nos vamos a dejar presionar y nosotros tomaremos la decisión cuando tenga que tomarse. Ha salido el presidente de la Corte diciendo que ha recibido el tema de la terna y que él espera en estas semanas, en estos próximos meses, llenar las vacantes que tienen dentro de la Corte Suprema de Justicia en la sala plena. Creo que tienen 1 o 2 vacantes para estar conformado ya con los 23 magistrados. Por lo general siempre se pide que este tipo de órganos colegiados sea en número impar. Lo que pasa es que ahorita en la Corte, tengo entendido, hay unas vacantes, entonces pues de pronto puede haber un empate, un hipotético empate, ya ha pasado antes, pero se espera que se suplan estas vacantes. La Corte siempre le da más prioridad en su razón de ser a suplir esas vacantes, a tener ya un número impar constituido, para así tomar las decisiones que le compete, decisión constitucional, que le compete ya en este caso a la Corte Suprema de Justicia. Por lo pronto, para mí, y como lo he estado diciendo hace un momento, el tema del atentado o de querer atentar contra la vida de Francisco Barbosa, aparte de innecesario, es absurdo y es irrelevante. Estamos ya ante un funcionario que poco o nada va a poder hacer. Esperemos que estas amenazas, que estos posibles atentados no sean ciertos, porque al fin y al cabo, sea Francisco Barbosa o sea quien sea, es una vida que debe ser respetada y él debe gozar con todas las garantías, pues, su protección, tanto la de él como la de su esposa, sus hijas, porque él antes que fiscal es padre, por eso le gusta ir a San Andrés con sus hijas. Entonces esperemos que nada malo le pase a Francisco Barbosa, que él pueda terminar su periodo normal, sin mayor novedad, sin ningún ataque a su integridad personal y la de su círculo cercano, y ya, que él termine de hacer lo que tenga que hacer para que llegue ahora sí una nueva fiscal y asuma los casos que sencillamente Francisco Barbosa ha decidido no mirar por enfocarse más bien en atacar al gobierno de turno y más bien, y lo importante, en buscar precluir la investigación, el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, del hoy imputado Álvaro Uribe Vélez. Nicolás Petro es un imputado, Day Vázquez es un imputado y Uribe también lo es. No siendo más, me despido y nos estaremos escuchando el próximo viernes.